Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude con el tiempo para ser eficaces en lo que vamos a hacer. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una semana más, Señor, de servicio, un tiempo más de estar unidos, Señor, de poder aprender. Te pido, Espíritu Santo, que tomes tu control de este tiempo, de este momento, que podamos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. Permítenos, Señor, aprender el uno del otro, Señor, que podamos edificarnos, que podamos contribuir al crecimiento, Señor, y que este equipamiento, Señor, de los santos se multiplique, Señor, para que la obra del ministerio se haga en cada lugar a donde este equipamiento llegue, Señor, y a donde tus santos lo lleven también. Te pido, Señor, que tú ayudes a cada uno por nombre, Señor, en su lugar, en el lugar en donde está, en la intención de su corazón de ser útil para tu obra, Señor, que tú llenes su corazón de toda capacidad, Señor, de todo don perfecto, que puedas, Señor, poner de tu gracia en ellos. Derrámate, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Transforma nuestro corazón día con día para que vayamos, Señor, transformándonos a tu imagen y que seamos más agradables a ti, Señor, más cercanos a ti cada día. Permítenos ser un testimonio ante muchos, Señor, de que tú eres el que hace todas las cosas perfectas, Señor, y quién eres tú, el que nos abre puertas, el que nos permite hacer las cosas que hacemos. Bendice, Señor, esta clase que sea de edificación y de formación para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar iniciando la clase con la actitud y la competencia. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos de entender cuando el Señor nos está capacitando para la obra del ministerio es que nos vamos a encontrar con diferentes días, diferentes tiempos y temporadas en nuestra vida. Van a haber temporadas de tristeza, de dolor, de enfermedad, de fatiga, temporadas de victoria, temporadas de conquista. E incluso la Biblia dice cada día trae su propio afán. Y entonces es muy importante que cada día y cada temporada en nuestra vida nosotros la enfrentemos con una actitud específica, una actitud espiritual. Y también que entendamos que somos competentes, que Dios nos hace y nos permite poder ser competentes en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nosotros vamos aprendiendo diferentes cosas y conforme las vamos practicando, entonces nosotros nos hacemos competentes. Pero podría yo ser muy competente en alguna cosa, pero la actitud mía, cómo enfrento la vida, cómo enfrento a las personas, podría estar arruinando o destruyendo lo que mi equipamiento ha logrado acumular en mi persona. Entonces, para ser mayordomos eficaces, tenemos que aprender esto y estos son principios que tenemos que tener y atesorar. Quiero agregar estos al principio de la clase y después nos vamos a ir a la práctica. Em, Vemos acá que dice la palabra mayordomus y la palabra oikos nomos. Mayordomo viene, es la palabra en español y quisiera ver las dos definiciones para que entendamos un poquito más acerca de cuál es el papel a lo cual nos están llamando. Y no importa cuál es la capacidad que esté usted desempeñando ahorita, sea pequeña o sea grande, a usted le ha dando una mayordomía, el Señor, su líder que lo está dejando, su pastor que lo está permitiendo que participe en esta capacitación, el Señor mismo en su mayordomía como esposo, como esposa, en su mayordomía como hijo, como hija, como estudiante, en su mayordomía como pastor, en su mayordomía como apóstol. Cada uno de nosotros tenemos que llevar cierta administración o cuidado de lo que Dios nos da. Quisiera ver estas dos palabras con un poquito más de detalle para que nosotros sepamos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo para el Señor. Ok, entonces la palabra mayordomo en griego, que es donde lo vemos en las escrituras en el Nuevo Testamento, es la palabra oikos nomos.
y significa administrador, supervisor o encargado. Y viene de dos palabras, se deriva de dos palabras griegas. La primera es oikos, que significa casa u hogar, y en el contexto antiguo, oikos no solo se refería a la estructura física de la casa, sino que también a toda la administración y la vida doméstica que giraba en torno a ella, incluyendo la familia, los siervos y los recursos. O sea que una casa, un oikos, era toda la casa, todo lo que comprendía esa casa, ¿verdad? Digamos que hay marcas de vino que tienen la casa, el nombre de la casa, y el nombre de la casa era, digamos, que el nombre de la familia o el apellido. Entonces, ese oikos o esa casa consistía en todo, no solamente la familia, no solo la estructura física, sino las personas que trabajan ahí y los recursos de esto. Y luego también está la palabra nomos, y la palabra nomos significa ley, regla o administración. Entonces es la administración del oikos o el nomos del oikos nomos, ¿verdad? Entonces este término hacía referencia a la gestión, organización o la distribución de recursos según una norma o principio. O sea que no solo era, mira, te doy las llaves de la casa, manéjala como tú quieras, sino que te doy las llaves de la casa y esta es la ley, la norma o el principio bajo las cuales lo vas a administrar. Y en su palabra, en su definición en español, es mayordomo o mayordomus, y es el principal o encargado de la casa. Se compone también de dos palabras con su raíz latín, el mayor, que significa el mayor, o el principal en latín mayor se refiere a alguien de mayor rango o de mayor autoridad. Y definitivamente cuando usted lo colocan a cargo de algo, y de nuevo le digo, puede ser que usted esté a cargo de vender aguas en la iglesia, pero su papel entonces ahí es de poder controlar que ese recurso, que ese bien sea cuidado, sea multiplicado y le genere un recurso a la iglesia, ¿verdad? O a la casa, o que pueda durar el mayor tiempo posible. Y domus, que significa casa o hogar, y esta palabra se relaciona con la gestión de los asuntos domésticos o de la casa. De nueva forma, el mayordomo o la ama de llaves, ¿verdad? Que tenía el control de las llaves y de todo lo que sucedía en la casa, incluso ahora tiene la misma función. Entonces, en estas dos definiciones podemos entender un poco más lo que se nos está encargando. Y lo que se nos está encargando es algo muy importante porque es la familia de Dios, son los siervos de Dios y son los recursos de Dios que tenemos nosotros que manejar o administrar de acuerdo a una norma o principio. Y eso es lo que quisiera ver hoy. Algunos principios, y los vamos a ir agregando en cada clase también, varios principios bíblicos que el Señor nos pide poder tener y poner en práctica cuando estamos hablando de manejar esto. Y es por eso que para mí es muy importante que entendamos que no estamos hablando solamente de administración como lo hablamos en el mundo secular, o de contabilidad como lo hablamos en el mundo secular, sino que estemos hablando de un corazón y una mente, que lo que hagamos, como decía recientemente el apóstol Sergio, sea un fruto, que estemos dando a luz un fruto agradable al Señor, y que este sea nuestro servicio. Una de las cosas que un mayordomo o un oikonomos entiende, de acuerdo a la Biblia, es que un mayordomo es alguien que ha sido encargado de administrar o gestionar los bienes y recursos de otra persona. Y en este caso son los recursos de Dios. Un mayordomo no es dueño de los recursos que maneja, sino que es un siervo fiel a quien se le ha confiado la responsabilidad de gestionar y multiplicar lo que se le ha entregado. Entonces, mi responsabilidad en las gestiones que se me encargan y que se me delegan, no solamente es que tengo que ser fiel a esa delegatura, sino que tengo que gestionarlo de la manera correcta, y tengo que procurar multiplicar lo que se me ha colocado en las manos. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el griego dice ahí que cada uno de los oikonomos sea hallado fiel.
cada persona que es encargada de algo debería de pasar su examen y examinarse a sí mismo, hermanos, porque a veces la apariencia externa nos dice todo está bien, todo chequea muy bien, pero en el corazón albergamos algún pensamiento, algún criterio que se está oponiendo a nuestro servicio. Cuando eso empieza a pasar, viene el servicio nuestro a ser una carga, vienen los cuestionamientos, vienen las imposibilidades en nuestra mente de hacer algo porque estamos cuestionando las cosas y ya no estamos gestionando como un mayordomo, sino que estamos tratando de tomar señorío sobre lo que se nos entregó para cuidar. Entonces es bien delicado este trabajo y yo quisiera quizá compartir con usted este espíritu que el Señor me pidió, me tomó y me llenó de ese espíritu desde el principio, de entender que cada una de las cosas que el Señor estaba encomendando en mis manos, desde preparar una comida para pastores o para servidores, o preparar alguna reunión, hasta predicar en el altar, cada una de esas cosas requiere que entienda yo que lo estoy haciendo como un servicio para el Señor, pero esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces merece que yo esté consciente y sea intencional en la forma en que yo estoy haciendo las cosas. eh, Nosotros tenemos que entender fidelidad y responsabilidad. Un buen mayordomo entiende que su función no es solo mantener lo que se le ha dado, sino hacerlo prosperar y cumplir los propósitos de su Señor. Y esta frase, estas cositas que le estoy resaltando, quisiera que las tuviera como notas para que usted pueda irlas absorbiendo y que se vayan haciendo parte de quien usted es y parte de quien usted va después a equipar para que sea su administrador, para que sea su mayordomo, o para que sean sus mayordomos, porque un pastor que coloca los diferentes departamentos de alabanza, de sonido, de video, de comunicaciones, de niños, de servidores, de damas, de varones, de discipulados, de escuela profética, evangelismo, todas esas áreas que se pueden ir abriendo en cada iglesia, incluyendo el área de administración y de gestión específica del orden de la iglesia. Cada uno de ellos es un mayordomo. El encargado de niños es un mayordomo del área de niños. No son sus niños, no es su pequeña iglesia de niños, su pequeña iglesia de jóvenes, sino que es algo que se le entregó. ¿Para qué? Para que pueda hacerlo prosperar y cumplir con los propósitos de su Señor. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una cabeza ministerial si somos ayudas, si somos los pastores, tenemos la cabeza que es Cristo y nuestra cobertura apostólica también. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que el Señor señaló para esta iglesia, para este departamento? ¿Cuál es la visión que va llevando nuestra cabeza ministerial para nosotros adherirnos a esto y poder llevar a cabo los propósitos que Dios indicó para esta iglesia? Entonces, fidelidad y responsabilidad son algo que nosotros necesitamos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en la actitud que tenemos para hacer nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ver la unión de la mayordomía y de la administración. Entonces, mire, la administración en el contexto bíblico, quise ponerle toda la información acá para que usted tenga notas y lo estudie. De repente voy a hacerle ya un foro abierto en donde vamos a preguntar y nos vamos a retroalimentar de todo esto. Entonces, la administración en el contexto bíblico va mucho más allá de la gestión secular de recursos, mientras que en el ámbito secular, la administración puede centrarse en la eficiencia, la productividad y los resultados financieros. La administración en el ministerio tiene un enfoque mucho más profundo y espiritual
y está basado en la fidelidad, la obediencia y la búsqueda de un propósito espiritual. Yo necesito saber continuamente cuál es el propósito espiritual de lo que estoy haciendo. Eso es lo primero. Tengo que obedecer a las indicaciones que se me dan, al obedecer a las leyes que estoy aprendiendo que debo de seguir y ser fiel al propósito que me han entregado en mis manos. Cuando hablamos de administración ministerial, nos referimos a la manera que un mayordomo, y ya vimos lo que es un mayordomo, maneja los recursos, tiempo, talento, finanzas y personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. En este sentido, la actitud y competencia de un mayordomo son cruciales para cumplir los planes de Dios. Entonces, yo tengo que entender que soy administrador, pero que no es mi llamado solamente ir, entrar unos números a la computadora, entregar al final de mes una hoja de Excel y decir esto fue lo que se recaudó, o simplemente leer la correspondencia y ver solo el manejo secular de un asunto, sino que tengo que realmente empaparlo de lo que el Señor quiere. Asegurarme que cada día me presento delante del Señor orando, pidiéndole misericordia, pidiéndole dirección. Experimento en varias ocasiones y quizá Pastor Enrique nos puede más adelantito contarnos qué es lo que él experimenta cuando su pastor viaja, como lo hace nuestro pastor. He tenido en la última semana quizá unas 3 conversaciones con el apóstol porque estaba en un área donde no tenía señal. Estaba él juntamente con pastora Débora allá. Y créalo que hay momentos en los que uno debe de tomar decisiones y dirigir el barco por un momento mientras ellos no están. Y para eso se necesita estar empapado del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, pero también empapados del Espíritu que Dios ha colocado sobre ellos como cabeza para entender hacia qué dirección irnos, para que cuando me toque entregar cuentas o el resumen de lo que ha sucedido, la mayor parte de mis decisiones y de la gestión que he hecho sea aprobada por mi cabeza ministerial y diga, bueno, en esto estuvo bien, esto debiste hacerlo de esta manera, a esto agreguémosle este y este punto. De eso se trata una mayordomía, que un mayordomo siempre está a la espera del Señor que le va a pedir cuentas. Entonces es muy clave, hermanos, para mi persona poder darle estos puntos, porque no quiero solamente que salgamos aquí equipados en poder hacer cuentas, quizá ustedes mejor que yo en esto, pero sí quiero impartirle de este espíritu y de estos principios que el Señor ha ido colocando en mi vida durante este tiempo. Entonces aquí vamos a hablar de la actitud de un mayordomo. La actitud es bien importante, hermano. Le decía al principio, ¿cómo enfrento mi día con día? Si hoy tuve un problema en casa, si surgió una situación difícil y me levanté de mal humor o estoy con alguna situación que me está molestando, ¿cómo lo manejo? Porque la actitud de un mayordomo debe de ser centralizada y enfocada en lo que está haciendo. Entonces es muy importante desarrollar la habilidad de poder presentar una actitud y de escoger las actitudes correctas ante cada situación, ante cada día, ante cada reto. Quizá usted se está enfrentando a algo nuevo, algo que no había hecho antes, un curso, un programa que no había manejado. Pero si su actitud es una actitud de que sí puedo hacerlo en Cristo, Dios me ha habilitado, Dios me capacita, si el Señor lo trajo a mi vida es porque Él sabe que sí podré, entonces su actitud va a ser una actitud de apertura para poder empezar a aprender y activarse en eso que el Señor ha traído a enfrente de usted. Pero si su actitud es una de temor, de inseguridad, de miedo, de molestia, de rechazo, su
su cuerpo mismo se aprieta y su cuerpo empieza a rechazar. Entonces su cerebro empieza a trabajar en poder relajar el cuerpo o su cuerpo, su cerebro protege su mente y todo su cuerpo porque su actitud está diciéndole que lo que está viniendo lo tiene que rechazar. Entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos enfrentando y conscientemente decidir cuál es la actitud que yo debo de tener. Si yo le pregunto a usted ahorita, ¿qué es actitud? Quizá nos cueste definir, pero definitivamente podemos detectarla en las personas, porque si yo veo a una persona que tiene una mala actitud acerca de algo, inmediatamente lo detecto. Y si hay una persona que tiene una buena actitud hacia algo, también lo puedo percibir en sus gestos, en su rostro, en su lenguaje corporal. Yo sé si está cerrado, si está rechazando, si se muestra con confianza, si se muestra abierto. Una de las cosas que aprendí en mi trabajo secular muy temprano es el poder decir, esto no lo sé, pero permítame, voy a averiguar. Es una actitud de apertura en donde no le vas a decir a la persona, mire, eso yo no lo sé hacer o no está dentro de mi capacidad, sino que le vas a decir, sabe que ahorita no puedo o no lo conozco, pero déjeme averiguar y tu actitud entonces va a ser una actitud abierta y te va a permitir a ti mismo recibir un nuevo conocimiento. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener como mayordomos administradores? Es una actitud de servicio y de humildad. Y eso lo vemos nosotros en el Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es muy importante que nosotros leamos esto detenidamente, porque fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. De inmediato nosotros vemos una actitud de rendición, de humildad, de entrega, porque dice que dio su vida por el rescate por muchos, ¿verdad? En rescate por muchos. Entonces, un mayordomo fiel reconoce que no es dueño de nada. Y eso no le molesta. No le molesta el crecimiento de su señor, el crecimiento de su pastor, el crecimiento de su líder o anciano, porque él reconoce que está sirviendo como un encargado administrador de los bienes de alguien más. Eso te sana tu corazón, porque no te permite llenarte de envidia, de avaricia, de codicia, de deseos de relucir o que sea tu nombre renombrado, ¿verdad? O ser famoso, sino que tú entiendes cuál es tu posición sino que todo le pertenece a Dios. Su actitud es de servicio, buscando siempre honrar a Dios con lo que tiene. Esto se refleja en cómo trata a los demás, cómo cuida los recursos y cómo cumple con sus responsabilidades. Mire qué importante es esto. Ahora, muy importante para mí es explicarle esto, porque yo no lo estoy enviando a tener una actitud de servilismo, que es muy diferente a la actitud del servicio. El Señor no nos llamó a un servilismo, el Señor nos llamó a un servicio. ¿Cuál es la diferencia? Y eso quiero que lo tenga en su corazón, porque yo quiero que usted sirva con amor y por amor, que sirva con libertad, que cuando usted lo llamen a ser un administrador, un mayordomo de alguien, usted se recuerde de cuál es su identidad y por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces Jesús vino a la tierra con identidad clara y firme. Él es el Hijo de Dios. Su servicio no era el resultado. Permítame, amén. Amén, hermana. El servicio del Señor no era el resultado de una necesidad de validación o de agradar a los hombres o de cumplir expectativas culturales o religiosas. En lugar de actuar bajo la presión de normas sociales o religiosas, Jesús sirvió desde una identidad segura como hijo de Dios que le permitió ofrecer un servicio genuino. Él no fue oprimido o obligado. Y cuando hablo de expectativas culturales, nosotros tenemos cultura dentro de nuestra familia. Hay cultura dentro de la iglesia.
hay cultura dentro de la sociedad y hay cultura en el país, y hay cultura religiosa, ¿verdad? Los evangélicos hacen esto y esto, pero el Señor no se guió por una cultura. Entonces, si en nuestra cultura latinoamericana hay o fue impuesto sobre nosotros una actitud de servilismo, nosotros tenemos que estar conscientes de eso y despojarnos de todo servilismo, despojarnos de la noción que hay un jefe, un cacique, perdone que lo diga de esa manera, el cual manda sobre todos los demás, un ladino, un capataz, un dueño de hacienda que manda sobre todos los que están abajo, sino que fuimos llamados, todos somos coherederos, todos somos hijos, pero todos somos partes de un cuerpo y todos tenemos que tener la actitud de Cristo. Entonces ya no lo hago porque hay una presión de la cultura de la iglesia que me dice, esto lo tienes que hacer porque todos lo hacen así, sino que yo me derramo en servicio porque es lo que Cristo me enseña. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El servicio celestial o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es un servicio nacido de una relación profunda con Dios, motivado por amor, compasión y el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Este servicio no busca reconocimiento humano, sino glorificar a Dios y hacer su voluntad. Ese es un servicio a Dios sano, que sale de tu seguridad en quién eres tú. Ahora, un servilismo es uno impuesto o heredado. Todos se ponen esto y todos se lo ponen sin que tú entiendas. Es porque así es la cultura y tienes que adherirte a la cultura. Es algo impuesto. Eh, es una actitud que a menudo surge de la presión social, expectativas culturales o religiosas o desde un deseo de aceptación. En lugar de nacer del amor, está motivado por el temor, la obligación o la necesidad de aprobación. Llego yo insegura, no sé quién soy, mis hermanos me dejaron sirviendo y atendiendo sus viñas, la mía no la cuidé, quiero que a mí me acepten aquí, entonces voy a hacer todo lo que todos hacen sin preguntar, sin entender, sin amar, sin que nazca como un fruto, voy a hacerlo todo porque no quiero que me corran, no me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola, necesito que me reciban. Estas son las expectativas de esta iglesia. Aquí te pones falda hasta el tobillo, tenis, calcetas hasta la rodilla, blusa de cuello alto, de manga larga, cuidado, te pintas las uñas y te pones anillos y entonces te quitan tu personalidad y por presión empiezas tú a hacer todo lo que hacen los demás. Y no estoy hablando de desobediencia, estoy hablando porque el que obedece, obedece por amor. El que obedece, obedece porque ha conocido y tiene una relación con el Señor y sabe que Él le pide algo. La obediencia no tiene relación con esto. Estoy hablando de alguien que tiene una actitud de sujeción, pero en su corazón no ha entendido qué es lo que está haciendo. Entonces el Señor nos llama a dar un servicio y no a estar en un servilismo. ¿Cuál fue el servicio del Hijo de Dios? ¿Cómo fue ese servicio? Él vino a servir. El Hijo del Hombre, de nuevo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También la identidad estaba firme en Dios. Tú necesitas estar firme en tu identidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres un santo que está siendo capacitado y está siendo equipado para hacer la obra del ministerio. El Señor habló de ti, Dios dio testimonio de ti. Dice la palabra del Señor en Mateo 3:17, y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Señor Jesús desciende a las aguas y surge, despierta en aquel momento, nace en aquel momento dándonos el ejemplo del bautismo en agua a nosotros. Entonces el Señor da testimonio por medio del Espíritu de que Él es su Hijo y el Señor ha dado testimonio de cada uno de nosotros que somos sus hijos. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Entonces, cuando el Padre ha colocado en tus manos algo, es porque lo ha puesto ahí en las manos de su Hijo, que le está sirviendo como un mayordomo en su obra. Servicios por amor.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo el Señor. Él sirvió por amor. Se entregó no a la fuerza, se entregó no coaccionado o obligado o forzado, sino que Él dijo, yo amo, yo voy a entregar mi vida por ellos. El Señor sabía quién era y de dónde venía. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mire qué nivel de servicio. En el momento en que él sabe, está declarando, yo sé que el Padre me dio las cosas en las manos que tengo que hacer. Yo sé que salí de Dios y yo sé que voy a volver a Dios. Por lo tanto, me voy a ceñir y voy a ir a lavarle los pies a mis discípulos. Cuando tu identidad está fija en el Señor, cuando tú estás seguro o segura de ti mismo y de quién eres en el Señor, vas a ceñirte, vas a servir, vas a lavar los pies de tus hermanos, de tus hermanas. Vas a hacer cuidado de la casa de Dios, pero desde un corazón que ha sido sano y ha sido restaurado. Así que en el nombre de Jesús, todo servilismo, toda condición que te ha obligado a servir con temor o por obligación o por pertenecer a un grupo, sea quitado de tu corazón, de tu mente, de tus acciones, que tus acciones sean limpias de todo servilismo y que tus manos sean habilitadas primero como hijo y luego como siervo, como administrador, para que puedas hacer la obra sin carga y con una actitud que es la actitud de Cristo. La actitud es lo que marca la diferencia. Va a marcar diferencia en todo lo que nosotros hacemos, dependiendo de la manera en cómo nosotros, en qué actitud nosotros veamos o percibamos las cosas. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo puede ser una de las formas en que yo guardo mi corazón? La actitud que yo escojo tener o tomar en frente de cualquier situación que se enfrenta delante de mí. Si yo tomo una actitud de enojo, de rencor, de inseguridad, de rechazo, definitivamente mi corazón va a percibir heridas y maltratos continuamente. Pero si yo guardo mi corazón con una actitud diferente, yo voy a poder permitir que mi corazón sea sano de las cosas que está percibiendo con sus ojos, ¿verdad? Entonces, permítame, solo estaba apagando el micrófono acá. Entonces, mire, dice en Mateo 20, 14, 15, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Qué es lo que está pasando acá? Se había llamado a los siervos a servir, se les había ofrecido una paga y el que había llegado desde el principio se molestó porque al último le estaban pagando lo mismo que le ofrecieron a él. Y recibe una reprensión porque le dice a su señor, yo ya te pagué lo que es tuyo, yo llegué a un acuerdo contigo y te estoy entregando lo que es tuyo, lo que yo haga con lo que es mío, me es lícito decidir. ¿O es que acaso que tu ojo es malo? ¿Cómo mira tu ojo? ¿Con qué actitud? ¿Una actitud de resentimiento, de celos, de envidia, de deseo de sobresalir? ¿Qué es lo que está motivando este reclamo? Porque a veces vamos a tener quizá reclamos. Quizá tú haces en tu percepción, tú haces todas las cosas y alguien que casi no hace nada lo ponen en un lugar de preeminencia y tú te enojas y tú reclamas. Pero el Señor te dice, ¿acaso es malo tu ojo? ¿Con qué actitud estás tú viendo las cosas? ¿O será que tu actitud puede ser que tú digas, wow, gracias porque me pagaron, hice un buen trabajo, me dieron esto y sigues tu camino hacia adelante, sin inmiscuirte en lo que le están pagando o dando a los demás? Eso va a mantener tu corazón sano. En el libro de Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿será que es puro tu corazón? ¿Será que tu mente es pura? Eso tiene que ver con la actitud. Yo voy a optar y le voy a decir a mi alma, si ve algo y empieza mi alma a reaccionar de una manera diferente, acuérdate que la actitud va a marcar la diferencia. Y a veces el Señor nos prueba cómo vamos a reaccionar ante una situación para ver si ya crecimos y dimos una talla de madurez. Entonces yo voy a presentar una actitud que me va a ser beneficiosa a mi persona. Y si mi actitud es buena, los resultados van a ser buenos aún para mi salud. Tu actitud es algo que tú escoges. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y parecería contradictorio, porque qué difícil es, hermano, encontrarte en pruebas difíciles y mantener un gozo, pero es una actitud y es algo que tú puedes escoger. ¿Verdad? Estás con un libre albedrío de decir qué es lo que yo voy a optar por hacer. Es intencional. Y nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra actitud. Vas manejando y vas con alabanzas y se te cruza alguien y empiezas a maltratar y reaccionas enojado. Tu actitud no es la correcta. Tú tienes que mostrar la actitud de Cristo, una actitud de gozo, una actitud de, bueno, pase adelante, Dios te bendiga, das la vuelta y sigues adelante. Pero es algo que tú optas a hacer. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos todo el tiempo, pero cuando somos intencionales en la actitud que mostramos, definitivamente puede cambiar nuestra vida si escogemos nosotros continuamente hacer lo bueno. Filipenses 4:11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a estar bien, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una actitud que yo puedo escoger, tomar día con día. Y te invito a que pienses en estos principios toda esta semana. Piensa en tu actitud. ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Qué estoy haciendo? Tu actitud afecta tu perspectiva. Cómo miras las cosas va a ser afectado por tu actitud. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso lo vemos en Efesios 4:23. Si tú tienes una actitud negativa, si tienes una actitud de enojo, una actitud de pleito, una actitud que no es agradable, a veces ni tú mismo te aguantas, pídele al Señor. Dile, Espíritu Santo, renueva mi forma de pensar y renueva mi actitud. Debo de tener una actitud diferente para que mi perspectiva sea diferente. Miren Números 14:6 al 9 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no les temáis. Mire todas las actitudes que están mostrando aquí Josué y Caleb. Josué y Caleb dice que rasgaron sus vestidos al ver al pueblo y al oír lo que los otros espías, los otros 10 espías estaban diciendo. Ellos no podían creer, se indignaron de la negatividad y la actitud tan nefasta que estaban tomando los demás. Y por eso le hablan a la congregación de los hijos de Israel. ¿Cómo hablas tú? ¿Qué le dices tú al resto de la congregación? Porque si tu actitud es mala, tú puedes dirigir al resto del pueblo a una condena de 40 años recorriendo un desierto porque no pudieron tener una actitud diferente, una perspectiva buena.
¿Será que nosotros en algunos momentos somos los que estamos estancando el crecimiento del pueblo porque lo que comunicamos, de lo que vemos, es una comunicación negativa? Pero entonces ellos dijeron, mira lo que dijeron. La tierra por donde pasamos a recogerla es tierra buena en gran manera. Tú puedes decir, es buena esta iglesia, es bueno este ministerio, es bueno este territorio. Dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire, puede haber una actitud rebelde, puede haber una actitud llena de temor, puede haber una actitud que se atemoriza de que no vas a poder conquistar, de falta de conquista. Pero ellos dicen, nosotros vamos a comernos a ellos como que fueran nuestro pan. Se da cuenta, es una actitud de conquista y una actitud de victoria. Entonces, de nuevo recalcan, no tengan miedo, que nuestra actitud no sea una actitud de miedo, una actitud de derrota, una actitud negativa, porque podríamos estar siendo precursores de un desastre en medio del pueblo o podríamos ser precursores de una conquista y de un levantamiento espiritual de la iglesia. Tu actitud precede a tus acciones. Depende de cuál sea tu actitud, así tú vas a actuar, porque la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensas, de esa manera vas a actuar. Lo que hay en tu corazón eventualmente va a salir a tu boca y lo que sale de tu boca eventualmente se refleja en tus acciones. Entonces, tu actitud, como tú ves las cosas, va a preceder, va a venir antes de lo que tú hagas. Y nuestras acciones cuestan y cuentan delante de la presencia del Señor. Dice Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Será que podemos decirle al Señor, Señor, permite que los dichos de mi boca sean gratos, Señor? Permite que la meditación en mi corazón delante de ti sea buena, Señor, que sea grata. Sé tú mi roca, sé tú mi redentor, porque a veces, hermanos, estamos manejando cosas en las cuales nuestro corazón empieza a gestar pensamientos y empezamos a decir cosas y poco a poco empezamos a contaminar alrededor de nosotros. Estábamos viendo acerca de el fruto que da la amargura. La amargura también es una raíz y da frutos de amargura. Y la Biblia nos habla con respecto a esa situación tan terrible que es de la contaminación de la amargura, porque eventualmente dice que da fruto y aparta a muchos. Pero lo más terrible es que dice, cuídese que alguno siendo contaminado por la amargura deje de alcanzar la gracia. Entonces, lo que sucede cuando nuestra actitud es negativa, cuando nuestra actitud es errónea, eventualmente y es amarga, eventualmente eso va a preceder a acciones que nos van a alejar de la gracia del Señor. Y el Señor no quiere eso, al Señor no le agrada. Quiero compartir con usted esta parte muy importante con respecto a eso que quiero dejar en su corazón antes de que entremos a la parte práctica de la clase. Y esta letra, ese diseño que ve usted ahí en amarillo o en dorado, es la letra Hey. Esa es la quinta letra del alfabeto hebreo. Tiene varios significados. Uno de ellos envuelve el aliento o el soplo del Espíritu de Dios. Esta letra está en el nombre de Jehová también. En algún momento quizá le comparta un poco de ese estudio de cuál es la clave de esta letra en el nombre de nuestro Señor y por qué la letra Hey es tan importante para nosotros. Una de las cosas que a mí me gusta cuando cantamos algunas alabanzas es ese Hey, porque me recuerda de esta letra, del poder de lo que refleja, porque recuérdese que son sellos dejados por el Señor para nosotros, son estaturas espirituales. Pero la letra Hey en el alfabeto hebreo tiene un significado muy profundo que nos muestra la relación entre nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestra acción. Esto está en el libro Código Chail, en donde se hace un estudio de cada una de las letras del alefato, pero lo pensé muy conveniente poder dejárselo a usted en su corazón. Entonces, esta letra envuelve, como le decía, el pensamiento, el habla y la acción.
El área del pensamiento, si usted se da cuenta, esa línea que va horizontal con un piquito hacia arriba y que se une luego a una patita, le vamos a decir, esa línea horizontal representa el pensamiento. Esa es la base interna y oculta que guía, oculta es cuando está escondido, ¿verdad? Que guía nuestras palabras y acciones. En la letra G, este aspecto está representado por la línea horizontal en la parte superior de la letra. El pensamiento santo es aquel que está en sintonía con la voluntad de Dios, donde la mente se enfoca con lo que es puro, con lo que es correcto y con lo que es celestial. Por eso es que apunta hacia arriba. Tiene ese piquito, es la letra Yod que se une para hacer esta parte de la letra. Entonces, el pensamiento, como le digo, santo, es ese que está conectado con el Señor. El pensamiento es la raíz que influye en todo lo demás. Y la Gei nos recuerda que debemos cultivar pensamientos que estén alineados con la verdad y la santidad. Entonces, yo derivo mis pensamientos, agarro mi actitud de la actitud de Cristo, agarro mi actitud de lo que la palabra del Señor me dice. Voy a pensar en lo que es correcto, en lo que es loable, en todo lo que es bueno, en eso voy a pensar, en lo que me conecta con el Señor, porque eso va a descender a mis palabras. Luego tenemos el habla. El habla es la expresión externa, lo que ocurre, de lo que ocurre en la mente y en el corazón. Dice la Biblia que dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y en el corazón están todos mis pensamientos. Entonces, en la G, la línea vertical, la mano derecha, la que está conectada con la parte de arriba, esa significa el habla, la que conecta lo interno con lo externo. El habla santa es aquella que es verdadera, edificante y respetuosa. La G nos enseña que nuestras palabras deben de estar en armonía con el propósito de Dios, construyendo en lugar de destruyendo y reflejando la pureza de nuestros pensamientos. Una de las cosas que le dijeron a Saúl con respecto a David era que era un muchacho de buen habla, no solo era de buen parecer, sino que tenía una buena manera de comunicarse, de presentarse. Y cómo no, si David estaba en continua comunicación con el Señor, en el campo, componiendo salmos, comunicándose, estando en esa relación íntima con el Señor. Entonces, él hablaba de lo que había en su corazón, sus acciones, su tocar el arpa, su manera de ser el guerrero que era, venía y se alineaba directamente con su manera de pensar, con su manera de hablar, que luego se reflejaba en sus acciones. Entonces, la acción simbolizada por la línea vertical a la izquierda de la G es la manifestación concreta de los pensamientos y el habla. La acción es donde la espiritualidad se convierte en una realidad tangible, edificante, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos manifestamos de la manera correcta. La G enfatiza que nuestras acciones deben ser justas, guiadas por los valores espirituales y reflejar la santidad. A través de acciones concretas y correctas, damos testimonio de una vida consagrada a Dios. Lo que yo digo, lo que yo hago, cómo me presento, cómo lo trato, cómo la trato, eso es un reflejo de lo que hay en mi mente, de lo que he dicho y conforme a lo que he dicho yo actúo. Y una cosa que nosotros vemos, usted se da cuenta que hay una apertura en esa parte posterior de la letra G, en donde está el área del habla y está el área del pensamiento conectado hacia arriba. Esa apertura también tiene un significado. Es un detalle importante de la G, es la pequeña apertura en la parte inferior izquierda. Esa apertura simboliza, parte superior mejor, simboliza la idea de libre albedrío y la posibilidad de un retorno a la Teshuvah. El Teshuvah es un retorno. El Shuv significa regresar, convertirme, arrepentirme, tener un metanoeo, un cambio de mente. Si yo me desvío, yo tengo la posibilidad de decir, Señor, permíteme volver, regresar a conectar mis pensamientos a ti, para que entonces mi corazón tenga tu pensamiento, mi habla sea de acuerdo a ti. Por consiguiente, mis pasos y mi caminar va a ser conforme a tu voluntad. El shuv es un retorno, es un cambio de mente. Entonces, si uno se desvía del camino correcto, la Gei nos habla
de que podemos caer, pero siempre hay una oportunidad de regresar al camino de la santidad. 7 veces cae el justo y se levanta. Hay intención, hay una actitud, hay un reflejo. Cuando una persona cuando una persona se arrepiente y vuelve, dice, voy a volver, me voy a levantar, voy a ir hacia mi Padre, porque es necesario, hermano, que nosotros hagamos esto. Y yo te digo hoy, si tu actitud no ha sido la correcta, hoy el Señor nos está invitando a un retorno, a un arrepentimiento. Señor, perdóname, he estado pensando de la manera correcta, mi actitud no ha sido la santa, no ha sido la agradable a ti, Señor. Hoy permíteme volver y presentarme delante de tu presencia, Espíritu Santo. Séllame con la letra G. Séllame con este sello, Señor, con este quinto sello, y ayúdame a que mi pensamiento esté conectado contigo. Ayúdame a tener ese chispazo de vida tuya en la forma en que yo pienso. Ayúdame a hablar lo que es agradable y ayúdame entonces a reflejar mis acciones con respecto a lo que estoy pensando. Entonces, la actitud de un mayordomo es importante. Es mucho más importante tener una buena actitud para iniciar este trabajo, porque entonces después a eso le podemos agregar la competencia, el poder, y no estoy hablando de competencia de competir con alguien, sino ser alguien capaz. Alguien que es capaz de hacer algo, porque le he hablado de muchas cosas que tiene que hacer un administrador y me contaba una pastora que le dijo una de sus ovejitas, y todo eso lo tengo que hacer yo, porque dimos una lista muy grande en la primera clase de lo que hace un administrador, pero realmente estamos iniciando y el Señor va a ir haciéndote competente o capaz, hábil de hacer esto. Pero ¿qué es la competencia espiritual que yo tengo que tener como mayordomo? ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? Entonces, la competencia espiritual y la práctica, mire, en Proverbios 22-29 dice, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Se presentará ante los reyes, no se presentará ante personas de poca importancia. Entonces, un mayordomo competente no solo es espiritual, sino que también es hábil en su trabajo. Esto incluye ser diligente, organizado, eficiente, estar dispuesto a aprender y mejorar constantemente. La competencia en la administración ministerial incluye tanto habilidades prácticas, manejo de finanzas, organización de eventos, gestión de equipos, como un corazón sensible a la dirección del Espíritu Santo. O sea, tanto las habilidades prácticas como la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo tiene que tener un mayordomo competente. Y yo quiero ser un mayordomo competente. Y yo sé que usted también lo quiere hacer porque está aquí, está dispuesto a aprender, está dispuesto a mejorar, está dispuesto a llenarse de esas habilidades que el Señor nos quiere dar. Los competentes se muestran dispuestos y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Mire la competencia de mayordomía de Ruth. A ella le dieron un papel, le dieron el papel de nuera y se murió su esposo. Y ahora estaba su suegra, y su suegra triste, sola, se va a ir de regreso a la casa del pan, se va de regreso a Belén y está ella en esta situación que lo que había recibido ella era un título, el título de nuera y el título de hija. Entonces ella dice, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo que cumplirlo, tengo que cuidarlo, tengo que hacerlo fructificar. Y esta mujer se muestra dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para poder hacer funcionar el papel que a ella le habían delegado. Ella tenía en sus manos el cuidar ese nombre de hija y vaya si no lo llevó con una competencia impresionante, con una capacidad de poder presentarse, de poder recoger, de poder espigar, hasta poder irse a sentar al banquete que le presentó delante de ella a Booz, a seguir las instrucciones de Noemí, hasta ir a pedirle matrimonio a Booz, porque ella fue la que pidió matrimonio, hasta dar descendencia, y esa descendencia preciosa que ahora nos tiene a usted y a mí aquí sentados aprendiendo de ella y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces también los competentes, los mayordomos competentes terminan las cosas que empiezan con excelencia. Dice en Nehemías 6:15, así terminó la obra el 25 del mes de Elul en 52 días. Mire, a mí me impresiona ese trabajo de Nehemías porque lo manda el rey, él era el copero del rey y lo manda en una comisión específica que él tomó. Él tomó una actitud estaba compungido, estaba triste, estaba intercediendo, sabía que las murallas de Jerusalén estaban destrozadas, estaban quemadas sus puertas y él sufría porque ya se había ido adelante otros que estaban restaurando aquella ciudad, estaban levantando algunas cosas, pero el muro alrededor de Jerusalén no estaba construido. Y se va Nehemías como un mayordomo competente y empieza a habilitar y a manejar aquello que se le había dado, aquellos derrumbes, aquello quemado y lo hace que sea reedificado en 52 días. Esa competencia, esa habilidad se la dio el Señor a Nehemías y nos las puede dar a nosotros también. Dice Eclesiastés, perdón, 7:8. El fin de un asunto es mejor que su principio. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Entonces, cuando concluyamos algo que sea mejor de lo que nos entregaron, no quiere decir que vamos a menospreciar lo que nos dieron. Quizá te dieron un departamento y la persona que te lo está entregando lo manejó de alguna manera de acuerdo a sus posibilidades, habilidades, competencias y lo que se le dio en el momento. Y tú llegas y tomas aquello y empiezas a criticar lo que hizo la persona anterior sin tomarte el tiempo de sentarte con ella para aprender cuáles fueron los retos, las dificultades que enfrentó, por qué llevó un sistema específico, qué fue lo que estableció y aprender sobre edificar de aquello, no tener un espíritu de altivez, sino que tener paciencia y poder llevar el asunto que te entregaron mejor de lo que te lo dieron al principio, pero no para que tú destruyas lo que otro hizo con un buen espíritu, sino que tú le agregues a eso. Entonces, es necesario terminar lo que nos dan con excelencia. Los mayordomos competentes siempre mejoran, siempre buscan cómo mejorar. El que adquiere sabiduría ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Adquieres sabiduría? ¿Buscas? Claro que sí. Yo te bendigo en el nombre de Jesús por estar acá, por estar buscando cómo adquirir más inteligencia, más sabiduría y aprender del Señor. Y por eso para mí es parte del cuidado que tengo que tener de poder compartir contigo esto. La clase de hoy va a ser un poco más larga, hermanos, pero creo que esos principios son necesarios tenerlos como parte de esta clase. Daniel 1:7 dice a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que usted reciba en el nombre de Jesús las habilidades, las ciencias, la inteligencia, las letras que necesita tener para poder gestionar lo que nos toca gestionar. En un ratito vamos a ver cómo completar algunos de los formularios que tenemos que hacer de inicio y año con año, y para eso usted necesita tener retentiva, necesita tener inteligencia matemática, necesita poder tener inteligencia en trámites, poder tener comprensión de lo que está leyendo, de lo que está viendo. Así que usted reciba todo eso porque usted es un mayordomo competente, habilitado y equipado. Primera de Timoteos 4:12 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire qué tremendo lo que nos dice. Tenemos que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Varias gradas, ¿verdad? Varios niveles. ¿Y será que estamos siendo ejemplo, hermanos? ¿Será que somos ejemplo para otros? ¿Corregimos la plana donde no estamos bien? ¿Nos arrepentimos? Yo creo que hay mucho de lo que tenemos que hacer un arrepentimiento, ese teshuvá, ese volver al Señor. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí,
así como yo imito a Cristo. Así que en lo que yo pueda compartirle, en lo que yo pueda impartirle, yo quiero reflejar en usted lo que yo he podido ver en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, cómo lo hizo, porque creo que Él es el ejemplo perfecto de cómo manejó las cosas del Padre mientras estuvo aquí en la tierra hasta dar su vida completa por cada uno de nosotros. Ahora vamos a la parte práctica de esta clase. Entonces, ¿qué hago? En la clase anterior estuvimos viendo un manual completo de todo lo que lleva poder llevar a cabo un registro de una iglesia, de un ministerio, desde el gobierno federal hasta el gobierno estatal y algunas otras cosas que tiene ahí en el manual que les envié. Pero ahora lo vamos a ver más en detalle, más en práctica. Así que empecemos con esto. Cómo preparar los documentos requeridos. Tomé como ejemplo a la iglesia de Pastor Josué Reyes y la hermana, la pastora Lorena Reyes. Ellos no habían hecho sus trámites todavía, iniciaron en enero de este año. Ya con el nuevo nombre, con el nuevo logo, con todo lo que ellos están haciendo. Y los tomé como ejemplo. En un ratito va a ver ese video de ese trámite inicial con el IRS, pero quiero repasar con usted qué tiene que preparar para que se ponga de enfrente de la computadora a hacer este trámite. Entonces es fundamental comenzar con la recopilación de información básica. Estos son los detalles elementales, ¿verdad? De esto, los elementos esenciales. Nombre legal de la iglesia. Asegúrate de que sea el nombre registrado. Si no está registrado, verifica si es necesario realizar algún cambio para reflejar mejor la identidad y la misión de la iglesia. Dirección física y postal debe coincidir con la ubicación oficial de la iglesia o su sede administrativa. Información de contacto, todo eso lo tiene que tener en el momento que vaya a entrar a la página o el momento que vaya a llenar el formulario. Información de contacto, nombre, teléfono, correo electrónico del pastor o líder, fecha de la constitución de la iglesia, indica cuánto fue que se estableció oficialmente o se incorporó oficialmente, propósito de la organización, redacta una misión clara y concisa que describa la labor y propósito de la iglesia y los detalles adicionales que tienes que considerar, tener un acta de reuniones donde se decidió que la incorporación de la iglesia o cualquier otro documento que respalde la existencia legal de la iglesia, ¿verdad? Todo eso lo tiene que tener ahí cuando vaya a empezar a hacer sus trámites en la computadora y hacer su registro legal. Ese documento que usted tiene enfrente es la forma SS4, que es la forma que se llena físicamente para pedir o tramitar un EIN, que lo vimos la clase pasada, pero ya lo vamos a ver en el video un poco más explicado. Es el número de identificación de empleador de la organización. Este es el documento físico que tendríamos que llenar y mandarlo por correo y lo entregar a la IRS. Si lo vamos a hacer de manera física, también en otros lugares, en otros países, se debe de averiguar con el gobierno federal, con el gobierno que cubre todo el país, cuáles son los trámites necesarios para abrir una ONG, una corporación religiosa sin fines de lucro. Y hay instituciones, y a veces solamente con entrar a internet y decir, por ejemplo, requisitos necesarios para registrar una iglesia en Guatemala, por ejemplo, y ahí mismo le va a desglosar algunos puntos en donde usted tiene que entrar. Busque siempre las páginas oficiales. Regularmente son .gov, las páginas que son oficiales del gobierno. Entonces, esta es la forma que llenamos con el gobierno federal. Cuando hablamos de IRS o IRS, por sus siglas en inglés, estamos hablando del gobierno federal, lo que cubre todo el país. Nosotros aquí en California nos regimos por tres diferentes entidades a las cuales debemos de reportar. Es el gobierno federal, primeramente, a nivel nacional, el gobierno estatal, que regularmente tiene algunas reglas que son más o menos iguales a el gobierno federal. Hay algunos requisitos específicos de cada estado que varían, pero la ley lo que dice es que cuando compiten la una con la otra, siempre prevalece la ley federal.
Entonces, estamos con la ley federal, la ley estatal y la ley municipal o la ley de la ciudad en donde usted está. Entonces, yo me registro con el gobierno federal, me registro con el gobierno estatal y me registro con el gobierno municipal. Esas son tres entidades a las cuales yo tengo que poner atención y cada una de ellas tiene diferentes oficinas a las cuales yo me debo reportar cada año o cada 2 años. Esta es la forma, como le digo, del IRS o la forma federal para obtener mi número de empleador a nivel nacional. ¿Qué es lo que voy a colocar ahí en ese formulario? De la línea 1 al 5 voy a poner la información básica de la iglesia, nombre legal, dirección, etcétera. De la línea 7B y 7B voy a poner los detalles de la persona responsable de la entidad, en este caso el pastor principal, el que dirige o preside sobre la organización. La línea 8A ahí es donde usted tiene que escoger, hace una selección. Non-profit, coloca, es otro tipo de entidad, es una entidad non-profit o sin fines de lucro y es una iglesia, ahí lo chequea. 9A, motivo para solicitar el EIN, está empezando, ahí chequea starting a new church, está empezando un nuevo negocio. Líneas 10 al 18, información adicional sobre las actividades de la iglesia, incluyendo el número de empleados si los tiene. En eso constituye la forma física que usted vio en la diapositiva anterior. Pero la forma más funcional de hacerlo es a través de hacerlo en línea. Usted debe de enviar su solicitud. Si lo hace en línea, va a obtener de manera inmediata su carta EIN, su número en una carta. Esa carta usted la tiene que guardar. Es equivalente a su número de identificación nacional de esta persona jurídica que usted está ahora estableciendo o esta entidad sin fines de lucro. Entonces, en ese mismo momento le giran a usted si califica, si llenó todo correctamente, si el nombre de la persona responsable y el seguro social y la fecha de nacimiento coinciden, si todo está en orden con todo lo que contestó, en ese mismo momento le giran su carta. O también lo puede enviar por correo postal o por fax. Estas son opciones válidas, pero es mucho más lento el proceso. Se puede tomar hasta 2 o 3 meses antes de que usted pueda recibir su número. Entonces, la recomendación es que lo hagamos todo en línea. A continuación voy a mutear o voy a dejar correr el video que preparé. Lo que utilicé como modelo fue la institución y la aplicación para la Iglesia Centro de Restauración Judá en East Palo Alto. Los pastores son el pastor Josué y la pastora Lorena Reyes. Así que veamos este video juntos para que podamos ver el proceso de cómo sería el acceso en línea. Hola y bienvenidos. En esta lección vamos a repasar detalladamente los pasos para aplicar con el IRS y obtener el número de identificación del empleador EIN por sus siglas en inglés para una iglesia. Vamos a usar como ejemplo a una de las iglesias que están participando en nuestras clases y que aún no ha completado este trámite. Aunque no verán los detalles específicos y personales, sí podrán observar todo el proceso hasta llegar a la carta con el EIN. Así que presten atención mientras caminamos juntos por cada paso. Empezamos dirigiéndonos a la página oficial del IRS, irs.gov. Una vez en la página principal, verás un menú con 3 columnas de opciones. En la columna del centro, la última opción es Apply for an Employer ID Number, EIN. Haz clic en esa opción. Al presionar esa opción, serás dirigido a una nueva página donde verás el botón Apply Now. Haz clic en Apply Now para iniciar la aplicación. Comenzamos la aplicación seleccionando el tipo de organización. Ve directo a la opción Additional Organizations y selecciona Church.
Luego, selecciona la opción Starting a New Business. Esto es importante para indicar que la iglesia es una nueva organización. Ahora, introduce la información personal de la persona responsable del registro: primer nombre, segundo nombre, si aplica, y apellido, número de seguro social, SSN, número de identificación personal del contribuyente, y TIN, o número de identificación de empleador, si aplica. Selecciona la opción que indica que eres un miembro oficial de la organización. A continuación, ingresa la dirección física de la iglesia: calle, ciudad, estado y código postal. Introduce también el número de teléfono de la persona que está registrando la organización. En este punto tendrás la opción de recibir el correo en la dirección de la iglesia o en una dirección diferente. Si prefieres recibir el correo en otra dirección, selecciona esa opción e ingresa la nueva dirección, incluyendo ciudad, estado y código postal. Confirma que la dirección proporcionada coincide con la registrada en la oficina postal. El sistema te pedirá verificar esta información. Ahora ingresa el nombre legal de la iglesia. En este ejemplo utilizamos Casa de Restauración Judá. Si tienes un nombre adicional como Doing Business As, DBA, puedes agregarlo en esta sección, pero en este caso dejamos el nombre legal tal cual. Selecciona la fecha en que la iglesia comenzó a operar. Para este ejemplo, ingresamos enero de 2024. A continuación, responderás una serie de preguntas para determinar la naturaleza de la organización. En la mayoría de los casos, para una iglesia, todas las respuestas serán no. Ya que estas preguntas aplican a otros tipos de organizaciones. El sistema te preguntará cómo deseas recibir la carta con tu EIN. Selecciona la opción para recibirla electrónicamente. Esto te permitirá obtener la carta en línea de manera inmediata. Antes de enviar la solicitud, revisa toda la información para asegurarte de que es correcta. Si todo está bien, haz clic en Submit. Una vez enviada la solicitud, el sistema te generará el EIN de inmediato. Verás la carta con tu EIN en la parte superior derecha de la pantalla. Te recomiendo guardar esta carta en un lugar seguro. Puedes hacerlo digitalmente en una carpeta, en la nube, o incluso enviártela por correo electrónico para tenerla disponible cuando la necesites. Bueno, se dieron cuenta que el video toma más o menos 4 minutos y pedacito. Yo ya tengo práctica en hacerlo, entonces lo hago bastante rápido. Me disculpan, me di cuenta ya después de haber grabado que iba bastante rápido el proceso, pero es bastante fácil. No le debería de tomar a usted, si lo está haciendo por primera vez, más de 10 minutos a lo máximo, porque va a querer leer las cosas o alguna situación así, pero verdaderamente es muy, muy práctico, no tiene ningún costo. Solamente tiene que adherirse a todo lo que el gobierno le está pidiendo que conteste y se lo van a extender. Ya con el Hola y Estado, bienvenidos. En esta lección ya con el Estado le van a pedir otras cosas, van a haber cobros de trámites. Obviamente usted tiene que entender el tiempo que está invirtiendo la persona que lo hace, su tiempo. Una de las cosas que debemos de entender como mayordomos es cuánto vale nuestro tiempo. ¿Cuántas horas te estás sentando a hacer la gestión de manejar las cuentas, de tener todo en orden? Porque cada hora de tu día tiene un costo, tiene un precio. Si tú estás trabajando en un trabajo secular, esa hora tendría un costo y es importante que nosotros anotemos eso para que podamos estar en orden. Permítame un momento, voy a pedir la extensión de mi computador porque se nos va a ir la batería. Permítame. Voy a ir a traer el cargador, hermanos.
Ok, ya estamos de vuelta. Ok, aparte de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos mantener nuestro registro. Acuérdese que todavía no estamos hablando de nuestro trámite como 501 E3, ¿verdad? Con 501 C3, eso va a venir después. Lo vamos a ver casi de último, ya cuando estemos todos en orden, vamos a irnos a esa aplicación. Pero ¿qué tengo que hacer para mantener mi registro al día? Tengo que tener una declaración anual. Como les decía la semana pasada, no es necesario hacer una declaración completa con el IRS, pero es muy buena práctica que lo hagamos porque otras instituciones sí nos van a pedir un reporte de lo que estamos haciendo detallado. Entonces, el formulario 990-N es una postal electrónica y esto es para las iglesias con ingresos anuales menores a $50,000. El formulario 990 EC o EZ para ingresos entre 50,000 y 200,000. De nuevo, si usted está fuera del país, revísese con su gobierno federal cuáles son los requisitos de sus declaraciones. Si tiene alguna aportación, me la quiere mandar por mensaje privado, algunas formas lo podemos presentar. Y el formulario 990, que ya es formal para todas las instituciones que ya están haciendo más de $200,000 o activos superiores a 500,000 anuales. Nosotros vamos a ver rápidamente y con esto vamos a concluir la presentación de hoy. ¿Cómo puedo meterme a hacer mi declaración 990 en la tarjeta postal? Hay un registro que se tiene que hacer en el IRS. Cuando yo estoy adentro del registro, entro mi EIN, lleno la información de qué periodo anual estoy haciendo, de enero del 2024, diciembre 31, 2024. Ha salido de negocios, la organización le pregunta cosas muy específicas. El número es muy importante, su número de IN va a ir en la parte de abajo. De nuevo está ahí la información de qué año está haciendo. ¿Está usted apoyando alguna otra organización? ¿Tiene otro número adicional? ¿Está haciendo negocios? Por ejemplo, nosotros somos Ministerio de Restauración de Ebenecer San Francisco y a veces solo decimos Ebenecer San Francisco, ¿verdad? Entonces, hace negocios con otro nombre, aquí lo puede poner. La dirección de correo de la organización está al día, conocen a dónde contactarlo. Conocen cuál es la información del oficial principal, el pastor cambió algo, cuál es la dirección de esta persona directamente. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Eso concluye la tarjeta postal 990N, que básicamente es decir, hey, aquí estoy, sigo existiendo, estoy muy pequeño, no he hecho más de $50,000 y eso es todo lo que tiene que hacer con estas formas. Estas son las dos formas que quería enseñarle hoy de cómo poder hacerlo y vas a formar parte del taller físico que vamos a hacer. Estuve hablando con Pastora Lorena y estamos esperando que el apóstol nos diga si considera él que en otro lugar podemos hacer el taller en vivo para que podamos todos reunirnos. Entonces, quiero solamente resumir antes de orar. La administración ministerial como mayordomía es un llamado a algo más profundo que la simple gestión de recursos. Es un acto de adoración y de fidelidad hacia Dios y eso es para mí. Le estoy compartiendo lo que para mí es esta posición que el Señor me ha permitido llevar a cabo durante estos años. Un mayordomo con una actitud correcta y con competencia en su función entiende que todo lo que hace es para la gloria de Dios y para el avance de su reino. El Señor decía que el reino de Dios se había acercado y nosotros estamos viendo cada día más cómo es importante que el reino de Dios se manifieste en este lugar. Este enfoque distingue a la administración ministerial de la administración secular, ya que pone a Dios en el centro de cada decisión y acción, buscando siempre su voluntad antes que cualquier objetivo. Si eso usted hace, hermano, no importa lo que venga. No importa las tribulaciones, persecuciones, problemas, decepciones, desilusiones que puedan venir, enfermedades y todo lo que pasa en nuestra vida. Si el Señor es el centro de cada una de las cosas que usted está haciendo, siempre va a poder levantarse y siempre va a encontrar una motivación porque Él es fiel, porque Él nunca nos deja, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente. Entonces siempre vamos a tener cómo volver a Él. Amén.
Y eso es hermoso de poder amarlo y poder servirlo por amor. Le dejo este versículo para esta clase y para esta noche. Recuérdese, sea intencional en su actitud, sea intencional en su capacitación. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eso nos va a marcar a nosotros como mayordomos administradores capaces de servir al Señor y a su pueblo. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar esto al Señor y gracias por su paciencia y su atención. Amado Señor, te damos gracias por habernos acompañado, llenado, enseñado, Señor, esta noche. Te pedimos, Padre, que tú sustentes nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Padre, pone en nosotros el querer como el hacer. Cambia nuestra forma de pensar de nosotros mismos, Señor, que podamos entender que somos tus hijos, Señor, y por ser tus hijos, tú has colocado en nuestras manos esto precioso que nos estás enseñando a manejar. Señor, queremos ser fieles, queremos ser responsables, aptos, Señor, con una actitud correcta, con la actitud de Cristo, Señor, con la responsabilidad que Él tomó para todas las cosas, Padre, que seamos ejemplo a otros, Señor. Permite, Padre, que cada trámite, cada documento, cada gestión que hagamos sea, Señor, como tú la quieres, Señor. Enséñanos, Señor, ayúdanos en nuestra torpeza, en nuestra inutilidad y hagamos, Señor, háganos entender que podemos hacer las cosas, que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.